Vas a ser mía esta noche, completamente mía. No puedes venderme. Quiero devorarte. Rania nunca imaginó que sería vendida para un matrimonio. La idea siempre le pareció distante, imposible, algo que le sucedía a otras mujeres, pero nunca a ella. Su padre siempre le dejó claro que ningún hombre la querría, que debería agradecer tener un techo sobre su cabeza y que su existencia ya era una carga demasiado grande. Durante años, él repitió las mismas palabras venenosas hasta que se infiltraron tan profundo en su mente que Rania dejó de cuestionar, dejó de soñar, dejó de imaginar cualquier futuro más allá de aquel cuarto pequeño y sofocante, donde pasaba los días escondida bajo los velos que él le obligaba a usar. Entonces, cuando entró al cuarto aquella mañana, con sus pasos pesados y enojados resonando en el pasillo, antes incluso de que la puerta se abriera, Rania supo que algo estaba diferente, algo estaba mal, o quizás finalmente algo estaba a punto de cambiar. Su padre entró sin tocar, como siempre hacía. Él nunca respetaba su privacidad y nunca respetaba nada de ella. Jaló el brazo de su hija con una fuerza innecesaria, arrancándola de la cama donde estaba sentada y gruñó: «¡Levántate ahora!». Rania tropezó intentando encontrar el equilibrio, pero él no esperó, solo la jaló más cerca, con los dedos apretándole el brazo con tanta fuerza que supo que le quedaría marcado. Entonces dijo, sin rodeos ni preparación, como quien anuncia el clima del día: «Te vendí. Un shaish se va a casar contigo. Deberías agradecer». Rania quedó paralizada. Las palabras tardaron unos segundos en tener sentido. Vendida, matrimonio, shaish. Ella parpadeó, intentando procesar, intentando entender. «¿Qué? No puedes venderme». Fue todo lo que pudo susurrar con la voz débil y temblorosa. Su padre le soltó el brazo con un empujón brusco. «¿Me oíste? Encontré a alguien dispuesto a pagar por ti. Un shaikh, rico, poderoso. No sé por qué diablos aceptó, pero aceptó, y te vas a casar con él hoy». Rania sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Hoy no podía ser hoy, no podía ser real. Ella sacudió la cabeza y dio un paso hacia atrás. Pero no entiendo por qué. ¿Por qué él? Su padre se rió. Fue un sonido áspero y sin humor. ¿Por qué te quiere? Esa es la pregunta. No tengo idea. Quizás esté loco. Quizás esté desesperado. Quizás solo quería una virgen y no le importó el resto. Él se encogió de hombros como si estuviera hablando de vender ganado, no de su propia hija. No importa. Lo que importa es que pagó mucho, más de lo que vales con seguridad. Rania sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Más de lo que vales. Las palabras dolieron más de lo que deberían, porque ya había oído aquello tantas veces que no debería sorprenderse. Pero siempre dolía. Siempre. Ella intentó de nuevo, con la voz saliendo más firme. «¿Y si no quiero? ¿Y si digo que no?». Su padre volteó el rostro tan rápido que ella retrocedió instintivamente. Sus ojos estaban en llamas. Era rabia, rabia pura y simple. «¿No querer?». Él escupió. «¿Crees que tienes elección? ¿Crees que tu opinión importa?». Él dio un paso en dirección a ella, amenazador. Y Rania sintió su espalda golpear la pared. No había a dónde ir, no había salida. «Eres una carga en esta casa desde que naciste. Comes mi comida, usas mi techo, y no das nada a cambio. Nada. Ahora, finalmente, vas a servir para algo. Vas a darme el oro que ese shaikh prometió». Rania intentó hablar, pero la voz no le salió. La garganta estaba demasiado apretada, con las lágrimas ardiendo detrás de sus ojos. Su padre continuó, cada palabra cortando como una cuchilla. «Deberías estar de rodillas, agradeciendo a un hombre como él, poderoso y rico, aceptando algo tan feo como tú. Es un milagro, y vas a aceptar. Te casarás con él y no me avergonzarás». Él tomó un velo aún más pesado que los que ella usaba normalmente
y lo lanzó sobre su cabeza con violencia. Cúbrete ese rostro, baja la cabeza, quédate quieta y agradece a los cielos por alguien que tenga suficiente piedad para aceptarte. Rania apretó los puños sobre los velos, con sus uñas clavándose en las palmas de sus manos. Quería gritar, quería empujar a su padre, quería correr, pero no hizo nada de eso. Solo se quedó ahí temblando mientras él la arrastraba fuera del cuarto. La casa estaba vacía cuando salieron. Ningún pariente y ningún amigo, solo los dos y el silencio pesado que siempre existió entre ellos. Afuera, un carruaje esperaba. Era demasiado lujoso para aquel barrio humilde. Los caballos eran blancos y las cortinas eran de seda bordada. Hombres en uniformes formales esperaban a un lado, claramente sirvientes del palacio. Uno de ellos dio un paso al frente cuando vio a Rania y a su padre acercándose. —¿Esta es la novia? —preguntó con voz educada pero distante. El padre asintió. —Es ella, Rania. Puede llevársela. El acuerdo ya está hecho. El sirviente miró a Rania, pero ella mantuvo la cabeza baja, como su padre había ordenado. Él dudó por un segundo, como si quisiera decir algo, pero solo asintió y le hizo un gesto para que entrara al carruaje. Rania se movió despacio, con cada paso pareciendo pesar toneladas. Cuando llegó a la puerta del carruaje, se detuvo. Volteó el rostro ligeramente, solo lo suficiente para mirar a su padre una última vez, esperando. ¿Esperando qué? Una disculpa, una palabra amable, cualquier señal de que él se preocupara, aunque fuera mínimamente. Pero su padre solo se cruzó de brazos y gruñó. «Ve ya, no tengo todo el día». Rania tragó el nudo en su garganta y entró al carruaje. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido sordo final, y cuando el carruaje comenzó a moverse, levantando polvo en el camino de tierra, Rania miró por la ventana y vio a su padre dándole la espalda. Él no esperó, no se despidió con la mano, solo entró de nuevo a la casa y cerró la puerta de un golpe, como si ella nunca hubiera existido. El carruaje se balanceaba en el camino de tierra, levantando polvo que se infiltraba por las pesadas telas que cubrían a Rania de la cabeza a los pies. Ella mantenía las manos en su regazo, con los dedos entrelazados con fuerza, intentando procesar lo que estaba sucediendo. Matrimonio, Shaykh Jamil, palacio. Las palabras resonaban en su mente, pero ninguna tenía sentido completo. Durante el viaje, las sirvientas que la acompañaban no pararon de cuchichear. Una de ellas, más vieja, con ojos oscuros y voz animada, le susurró a la otra. «El Shaykh Jamil es fuerte como un león. Ya lo he visto entrenar. Ninguna mujer puede desviar la mirada». La otra sirvienta rió bajito y respondió. «Fuerte, es más que eso. Tiene cuerpo de guerrero. Y esa mirada hace temblar a cualquier mujer». Rania intentó no prestar atención, pero las palabras se infiltraron, plantando imágenes en su mente que ella no debería estar imaginando. Manos grandes, músculos definidos, la fuerza de un hombre acostumbrado a dominar. Rania sacudió la cabeza intentando alejar los pensamientos, pero el calor ya comenzaba a esparcirse por su cuerpo. Ella no debería estar pensando así. No debería estar sintiendo nada más que nerviosismo o quizás alivio por estar lejos de su padre, pero había algo más, algo peligroso y desconocido que hacía latir su corazón más rápido. Curiosidad, quizás, o deseo. Rania no sabía diferenciar, pues nunca había sentido nada parecido antes. Su padre siempre la mantuvo encerrada, escondida, lejos de cualquier hombre que pudiera mirarla. Y ahora estaba en camino de casarse con un shaykh, un hombre que las sirvientas describían como irresistible. La sirvienta más joven suspiró y murmuró: «Suerte la de ella, yo daría cualquier cosa por ser notada por él». Rania sintió algo extraño apretar en su pecho. ¿Celos?
Imposible. Ella ni siquiera lo conocía. Cuando el carruaje finalmente se detuvo, Rania fue conducida al palacio por una de las sirvientas. Los pasillos eran inmensos, cubiertos de mosaicos dorados y telas de seda que caían de las paredes como cascadas de lujo. Todo era demasiado grande, demasiado hermoso y demasiado intimidante. La sirvienta más vieja caminaba al frente, gesticulando con las manos mientras explicaba. Sus aposentos están en el ala este. El Shaish pidió que descansara antes de la ceremonia. Quiere que esté cómoda. Rania solo asintió, incapaz de hablar. La voz parecía atrapada en su garganta. La sirvienta volteó el rostro ligeramente y añadió en tono más bajo. «Es un buen hombre, ¿sabía? Justo, protector. Usted tiene suerte». Suerte. Rania no se sentía afortunada, solo perdida. Entonces oyó un ruido proveniente de algún lugar del palacio, voces masculinas, el relincho de un caballo, gritos de ánimo resonando por el patio interno. Un hombre gritó, «Cuidado, Alteza, ese animal lo va a derribar». Y otro respondió riendo, «Jamil nunca cae, él doma cualquier cosa». Rania se detuvo con la curiosidad venciendo el nerviosismo. La sirvienta siguió andando sin darse cuenta de que ella se había quedado atrás. Rania se acercó a una ventana alta con celosías de madera esculpida, estirando el cuello para ver lo que estaba sucediendo en el patio interno abajo. Y entonces lo vio. El Shaikh Jamil estaba en el centro del patio montando un caballo árabe negro completamente salvaje. El animal se debatía, saltaba e intentaba derribarlo con violencia, pero él permanecía firme, completamente en control. Sus muslos. Rania no podía desviar la mirada de los muslos musculosos que apretaban los flancos del caballo con una fuerza dominadora. Los músculos se contraían a cada movimiento brusco del animal, tensos y definidos bajo los pantalones ajustados de montar que él usaba. Vestía solo aquello y una túnica abierta que revelaba su pecho ancho, cubierto por una fina capa de sudor que brillaba bajo el sol. Su pecho subía y bajaba con la respiración controlada, cada movimiento deliberado y cada músculo trabajando en armonía perfecta. Sus manos eran grandes, fuertes y callosas, sosteniendo las riendas con firmeza absoluta. Los puños estaban cerrados, las venas saltadas en sus antebrazos, y Rania sintió que la boca se le secaba. Uno de los hombres en el patio gritó, «Está cediendo, Alteza». Y Jamil respondió con voz ronca y firme, «Todos ceden, es solo cuestión de tiempo». Su mandíbula estaba tensa, trabada por la concentración. Su perfil era devastador, nariz fuerte, barba precisamente recortada, mirada fija e implacable. Cuando el caballo intentó saltar de nuevo, Jamil gruñó una orden baja. «¡Quieto!» Y el animal, impresionantemente, comenzó a ceder. Él acarició el cuello del caballo con una de sus manos, sin soltar las riendas, y habló con una voz suave, dominadora, casi seductora. «Eso es, buen chico, tú sabes quién manda aquí». El contraste entre fuerza y control era hipnotizante. Rania estaba paralizada, con los dedos apretando la reja de la ventana con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sus piernas temblaban, su corazón se disparaba, su respiración fallaba. Alguien gritó, «¡Impresionante, Alteza, como siempre!» Y otro complementó, «Ninguna mujer se resiste a un hombre así». Risas masculinas resonaron por el patio y hicieron que el calor que había sentido en el carruaje se transformara en fuego líquido entre sus muslos. Rania imaginó y odió imaginar, pero no podía parar. Imaginó esos muslos sobre ella, esos brazos abrazándola, esas manos dominándola, su voz ronca ordenando, su cuerpo entero cubriéndola, presionándola, consumiéndola. Ella se mordió el labio, horrorizada consigo misma. «¿Qué estoy pensando?», susurró para sí misma con la voz temblorosa. «Él ni siquiera me ha visto todavía. Él ni siquiera sabe que existo.
Yo estoy... La frase murió en sus labios. No podía admitir en voz alta lo que sentía. No podía nombrar el calor, el deseo, el hambre creciente como algo vivo e incontrolable. Un gemido suave, involuntario, escapó de sus labios, bajo, casi inaudible, pero real. Y fue en ese exacto instante que Yamil miró hacia arriba. Su mirada barrió el palacio y encontró sus ojos a través de la celosía. Por un segundo, solo un segundo, los ojos se encontraron. Él no veía su rostro bien por la distancia y el velo parcialmente ajustado, pero veía lo suficiente. Una mujer observándolo, temblorosa, jadeante. Yamil se paralizó. El caballo casi lo derribó, aprovechando la distracción, pero él se recuperó en el último instante, con los muslos apretando al animal con fuerza renovada, pero sus ojos no se apartaron de la ventana. Él frunció el ceño, como si intentara ver mejor, como si quisiera asegurarse de lo que había visto, y entonces parpadeó. Cuando abrió los ojos de nuevo, ella había desaparecido. Rania huyó corriendo por el pasillo, con el corazón explotando en su pecho y las manos temblorosas. Su cuerpo entero estaba en llamas. Ella dobló la primera esquina, luego la segunda, sin saber a dónde iba. Solo quería distancia. Necesitaba distancia. Necesitaba respirar. Necesitaba entender lo que acababa de pasar. Cuando finalmente encontró una puerta abierta, entró sin pensar y se encerró. Era un cuarto lujoso, enorme, con una cama cubierta de almohadas de seda y cortinas doradas filtrando la luz del sol. Rania se recostó en la puerta y se deslizó hasta el suelo, con la respiración descontrolada, su pecho subiendo y bajando con violencia. Él me vio. La frase escapó en un susurro mientras ella se cubría el rostro con las manos. Me vio observando. Y lo peor, la parte que la aterrorizaba más que cualquier otra, era admitir que ella quería que él la viera de nuevo. Horas pasaron. Rania no sabía cuánto tiempo estuvo allí, sentada en el suelo de aquel cuarto que no era de ella, intentando calmar su corazón que insistía en dispararse. Al día siguiente, el día del matrimonio, ella todavía estaba nerviosa por lo que había visto. La belleza del Shaij la dejaba inquieta mientras se preguntaba qué querría él de ella. Cuando la sirvienta apareció, tocando la puerta con delicadeza para anunciar que el matrimonio se llevaría a cabo, Rania apenas podía respirar de tanto nerviosismo. «Señora, es hora de prepararse para la ceremonia». Rania abrió la puerta despacio, con el rostro aún escondido por los velos. La sirvienta entró trayendo más telas, más joyas y más capas de lujo para cubrirla. Mientras ajustaba los velos ceremoniales sobre Rania, la sirvienta comentó en tono casual: «El Shaij estaba distraído durante el entrenamiento. Hoy casi se cae del caballo. Nunca había visto eso antes». Rania sintió que su rostro ardía bajo los velos. La sirvienta continuó sin notar: «Dicen que se quedó viendo una de las ventanas del palacio, como si hubiera visto un fantasma, o quizás algo más interesante». La sonrisa en su voz era inconfundible. Yamil no consiguió quitarse esa imagen de la mente. La mujer en la ventana, la forma en que ella lo observaba, no con miedo, sino con algo más peligroso, deseo. Él lo había visto en sus ojos, incluso de lejos, incluso a la distancia y a través del velo parcialmente ajustado. Había visto su cuerpo temblar, había visto la forma en que apretaba la reja, como si se estuviera agarrando para no caer, y entonces ella había gemido, bajo, casi inaudible, pero él juró que escuchó un sonido pequeño e involuntario que atravesó el patio y lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Y cuando él miró hacia arriba, cuando sus ojos se encontraron por aquel segundo imposible, Yamil lo supo. Era ella, tenía que ser ella, su prometida. Rania. Solo en el cuarto después del entrenamiento, Yamil intentó recomponerse.
Se quitó la túnica sudada, la lanzó a un lado y caminó hasta la batea de agua fría que los sirvientes habían preparado. Sumergió las manos, se echó agua en el rostro, en el cuello, en el pecho, intentando apagar el fuego que ardía dentro de él, pero no funcionó. Nada funcionaba. La imagen volvía, sus ojos fijos en él mientras domaba el caballo, su respiración jadeante, el gemido, aquel maldito gemido que resonaba en su mente como una tortura. Jamil apoyó las manos en el borde de la mesa, la cabeza baja, los músculos tensos. Él la quería de una forma que no tenía sentido, de una forma que era casi violenta en su intensidad. Quería presionar su cuerpo contra la pared y sentir cada curva amoldándose al suyo. Quería oír su respiración fallar cuando él deslizara sus manos por su cintura, por sus caderas, por sus muslos. Quería ver sus ojos abrirse de par en par cuando él la tocara de verdad, sin velos, sin barreras, sin nada entre ellos. Jamil cerró los ojos, pero eso solo empeoró, porque detrás de los párpados él la veía completamente, veía su cuerpo temblar bajo el suyo, veía sus manos agarrándose a sus hombros, sus uñas clavándose en su piel, veía su boca abriéndose en un gemido, cuando él finalmente la hiciera sentir lo que una mujer debería sentir en los brazos de un hombre. Él quería besarla hasta que ella olvidara su propio nombre. Quería explorar cada centímetro de su cuerpo con sus manos, con su boca, hasta que ella suplicara, hasta que lo necesitara tanto como él la necesitaba a ella. Y más que todo, más que cualquier otra cosa, él quería que ella lo mirara de la misma forma que lo había mirado en aquella ventana, con deseo crudo, con hambre, con una necesidad que ella ni siquiera intentaba esconder. Jamil gimió bajo, frustrado, y golpeó la mesa con fuerza. La madera crujió bajo el impacto. ¡Maldición!, murmuró al vacío. Él quería acostarla en su cama, hundir el rostro en su cuello y respirar hasta que su perfume se mezclara con el suyo. Quería sentir el peso de su cuerpo hundiéndose en el colchón. Quería oír sus suspiros cuando él deslizara sus manos por lugares que nadie nunca había tocado. Quería enseñarle, quería mostrarle, quería hacerla entender que el deseo no era algo de lo que avergonzarse, que el placer no era pecado, que ella podía gemir, podía temblar, podía entregarse completamente, y él estaría allí para sostenerla, para protegerla, para darle todo lo que ella necesitara. Pero más que su cuerpo, Jamil se dio cuenta con un sobresalto que lo aterrorizó. Que él quería su confianza, quería que ella lo mirara sin miedo, quería que ella supiera que podía entregarse, que podía ser vulnerable, que él nunca, nunca la lastimaría. Él quería despertar con ella en sus brazos, su cabello esparcido en la almohada, su rostro tranquilo y relajado, de una forma que él sabía que ella nunca había experimentado. Quería ver su sonrisa, quería oír su risa, quería conocer cada parte de ella, no solo el cuerpo, sino el alma. Y esa necesidad demasiado grande, de todo, de tenerla completa, era lo que realmente lo asustaba, porque Jamil había comprado a Rania para protegerla, pero ahora se daba cuenta de que estaba peligrosamente cerca de necesitarla, de una forma que iba mucho más allá de la protección. Cuando sus espías trajeron información sobre las familias que ofrecían hijas para el matrimonio, un nombre le llamó la atención. El padre de Rania, un hombre cruel, violento, que mantenía a su hija encerrada en casa. Los espías dijeron que él la cubría con velos, que la llamaba fea, que la golpeaba cuando ella osaba levantar la voz. Dijeron también que él estaba buscando un comprador, alguien que pagara oro suficiente para aceptar a una mujer que nadie quería. Jamil sintió que algo se revolvía dentro de él cuando escuchó eso. Rabia, asco y una extraña necesidad de intervenir. Entonces envió una oferta demasiado generosa, imposible de rechazar.
y el padre aceptó en el mismo instante sin hacer preguntas. Jamil pagó el oro, firmó el contrato y le quitó a Rania de las manos a ese hombre para protegerla, para salvarla. No porque la deseara, al menos no antes de verla. Pero ahora no podía dejar de pensar en ella, en su cuerpo tembloroso en la ventana, en la forma en que ella lo observó, con un hambre que ella ni siquiera intentó esconder. Jamil gimió bajo, frustrado consigo mismo, y golpeó la mesa con fuerza. «¡Control! ¡Necesito control!». Él había comprado a Rania para protegerla, no para consumirla, no para tomarla como un animal. Pero cada vez que cerraba los ojos, ahí estaba. Veía su cuerpo en sus sábanas, veía sus manos explorando cada curva, veía su boca abriéndose en un gemido cuando él finalmente la tocara. Jamil apretó los puños, las venas saltando en sus antebrazos. «Es mía», susurró al vacío, «mía para proteger, mía para ser mi mujer». El matrimonio ocurrió demasiado rápido. Jamil apenas tuvo tiempo de procesar. De repente estaba en el altar, vestido con las ropas ceremoniales que odiaba, esperando que ella llegara. Y cuando ella apareció, cubierta de velos tan pesados que él ni siquiera podía ver la forma de su cuerpo bien, algo dentro de él rugió. Posesividad, necesidad, hambre. Él quería arrancar esos velos, quería ver su rostro, quería confirmar que era ella en la ventana, pero se contuvo. Solo observó mientras ella caminaba hacia él, lenta, temblorosa, la cabeza baja, como si estuviera yendo a su propia ejecución. Cuando ella se detuvo a su lado, Jamil sintió su perfume, suave, femenino, natural, y casi perdió la compostura allí mismo frente a cientos de personas. El imán comenzó a recitar las oraciones, pero Jamil no escuchó una palabra. Solo podía sentir su presencia a su lado, demasiado pequeña, demasiado frágil para él. Cuando llegó la hora de intercambiar los anillos, Jamil se volteó hacia ella. Sus dedos tocaron su muñeca mientras deslizaba el anillo y él sintió. Su pulso se disparó bajo su toque. Su cuerpo tembló. Ella no pudo esconderlo, y Jamil sonrió. Una sonrisa pequeña, peligrosa, porque ahora él tenía la certeza. Era ella, la mujer de la ventana, la mujer que lo observó con deseo tan obvio que él casi se cayó del caballo. Ella era suya, y ella lo quería, incluso sin saber quién era él realmente. Jamil mantuvo los dedos en su muñeca más tiempo de lo necesario. Su pulgar presionó ligeramente el punto donde su pulso latía acelerado, sintiendo el ritmo desesperado. Y entonces él se inclinó como si fuera a susurrar los votos tradicionales. Pero no era eso lo que iba a decir, ni de cerca. «¿Te gustó la vista cuando me observaste por la ventana?», preguntó la voz baja y ronca, cargada de algo peligroso. Ella se congeló. Su cuerpo entero se tensó. Jamil casi rió. Casi. Él continuó con la boca tan cerca de su oreja que sintió el calor irradiando a través del velo. «Sé lo que estabas imaginando y prometo que te daré exactamente eso». Su mano descendió de su muñeca, se deslizó por su brazo despacio, deliberadamente, hasta posarse en la base de su columna, firme, caliente, dominadora, marcando el territorio. Rania tembló entera bajo su toque. Sus piernas vacilaron. Jamil lo sintió y presionó su mano con más firmeza en su espalda, sosteniéndola, evitando que cayera. «Cuidado», susurró, esta vez con un tono casi divertido. «No puedes desmayarte ahora, la noche ni siquiera ha comenzado». Ella no respondió. No podía, aparentemente, y Jamil disfrutó de eso. Disfrutó del poder que tenía sobre ella. Disfrutó de saber que sus palabras, su toque, su voz tenían ese efecto devastador. Él no había planeado eso, no había planeado desearla,
Pero ahora que sabía que ella lo deseaba también, que ella lo había observado con aquel hambre cruda y honesta, Jamil no podía pensar en nada más. El imán terminó las oraciones, la gente aplaudió, la música comenzó a sonar. Jamil y Rania se voltearon para salir del salón y él mantuvo su mano en su espalda todo el tiempo. No porque ella necesitara apoyo, sino porque él necesitaba tocarla. Necesitaba sentir el calor de su cuerpo a través de las telas. Necesitaba recordarse a sí mismo que ella era real, que estaba allí, que era suya. Cuando llegaron a la salida del salón, lejos de los ojos curiosos de los invitados, Jamil se inclinó nuevamente. Esta vez susurró tan bajo que apenas salió el sonido. «Vas a ser mía esta noche, Rania, completamente mía». Su nombre en sus labios sonó como promesa y amenaza al mismo tiempo, y Jamil sintió su cuerpo estremecerse de nuevo, más fuerte esta vez, como si cada célula de ella respondiera al sonido de su voz. Él la dejó en los aposentos femeninos, donde las sirvientas esperaban para prepararla para la noche de nupcias. Jamil se alejó, caminando por los pasillos del palacio con pasos firmes, pero su mente estaba lejos, estaba en ella, en lo que haría cuando finalmente estuvieran solos, en lo que diría, en lo que tocaría. Él entró en su propio cuarto y cerró la puerta detrás de sí, apoyando su espalda en la madera, su respiración pesada. «¡Control!», se repitió a sí mismo. «Ella es virgen, está asustada, necesito control». Pero cuando cerró los ojos, la vio en la ventana de nuevo. Vio el gemido escapando de sus labios, vio el deseo en sus ojos. Él casi perdió el aliento. Horas pasaron. Jamil se bañó, se vistió con ropas limpias e intentó leer un libro del que no pudo procesar ni una línea. Finalmente, un sirviente tocó a la puerta. «Alteza, su esposa está esperando». Jamil se levantó, su corazón disparándose de una forma que no sucedía desde la adolescencia. Él era un hombre experimentado. Ya había estado con mujeres antes, pero nada, absolutamente nada, se comparaba a lo que sentía ahora: nerviosismo, anticipación, necesidad. Él caminó por los pasillos hasta los aposentos que serían de ellos a partir de ahora. Se detuvo frente a la puerta, respiró hondo y la abrió. Rania estaba en el centro del cuarto, aún cubierta de velos, pero diferentes ahora, más ligeros, más transparentes. Estaba de espaldas a él, sus hombros tensos, sus manos entrelazadas al frente de su cuerpo. Jamil cerró la puerta detrás de sí. El sonido del cerrojo haciendo clic resonó por el cuarto como un disparo. Rania se volteó ligeramente, pero no lo suficiente para mirarlo. Jamil dio un paso al frente, luego otro y otro más, hasta estar lo suficientemente cerca para sentir su perfume de nuevo. «Huiste de mí», dijo, la voz saliendo más ronca de lo que pretendía. Rania no respondió, solo tembló. Jamil dio un paso más hasta estar casi tocando su espalda. «Me viste domando aquel caballo y huiste. ¿Por qué?». Ella finalmente habló. La voz salió baja, temblorosa, pero real. Yo no debería haber estado mirando. No podíamos vernos antes del matrimonio, tú lo sabes». Jamil sonrió, una sonrisa peligrosa que ella no podía ver, pero que él sabía que ella sentía. «Pero miraste», murmuró con la boca tan cerca de su oreja que sus labios casi tocaron el velo. «Y sabes lo que oí en tus ojos». Rania sacudió la cabeza ligeramente, incapaz de hablar. Jamil continuó, cada palabra deliberada. «Vi hambre, Rania. Vi deseo. Vi a una mujer que se imaginó siendo totalmente dominada por mí». Rania soltó un sonido estrangulado, medio protesta, medio admisión. Jamil rió bajo. «No lo niegues, lo sé, lo vi. ¿Y ahora?». Él levantó la mano, sus dedos rozando la tela del velo. «Ahora te daré exactamente lo que imaginaste». La promesa quedó en el aire, pesada, inevitable, incendiaria.
Él lo sabía y ella sabía que él lo sabía. Los dedos de Jamil rozaron el velo de nuevo, pero esta vez con una firmeza que no dejaba dudas de que no era solo curiosidad, era hambre. Él no jaló, no le quitó el velo, solo sostuvo la tela entre sus dedos como si estuviera manteniendo el control por un hilo. Rania sintió su corazón dispararse tan fuerte que parecía resonar entre los dos. Su respiración falló, saliendo en ondas cortas y calientes. Cuando intentó retroceder, encontró la pared fría en su espalda. Él la había acorralado sin tocarla, sin levantar la voz, solo existiendo demasiado cerca, y lo más aterrador e intoxicante era darse cuenta de que ella no quería distancia. Jamil inclinó la cabeza con sus ojos oscuros fijos en el velo, como si pudiera atravesar la tela y tocar su piel solo con la mirada. El aire entre ellos se puso pesado, caliente, eléctrico, cargado de algo que no pertenecía a dos extraños, sino a dos recién casados solos por primera vez. Rania sentía el calor de su cuerpo tan fuerte que bastaba con inspirar para que su pecho rozara el suyo. —¿Me tienes miedo? —preguntó con la voz baja, profunda, cargada de una promesa silenciosa que la erizó por completo. Rania abrió la boca, pero nada salió. Era imposible explicar el caos que sentía. ¿Miedo? No de él. El miedo venía de lo que ella quería, de lo que su cuerpo gritaba cuando él se acercaba tanto, de lo que pasaría si él veía su rostro y se arrepentía. Pero más que todo, era miedo del deseo que crecía y ardía de adentro hacia afuera. «No», susurró casi sin sonido. «No te tengo miedo». Jamil avanzó un paso que eliminó el espacio restante con una brutal delicadeza. Su pecho presionó el de ella, caliente, firme, sólido, y Rania sintió cada músculo de él como una tentación creada para destruirla. «Entonces, ¿a qué le tienes miedo?», murmuró, y la voz llevaba algo que parecía una mezcla de hambre y certeza, algo de hombre que ya tomó una decisión y no pretende retroceder. Rania cerró los ojos bajo el velo, intentando encontrar coraje. Sus manos temblaban a su lado, sus dedos abriéndose y cerrándose como si buscaran algo para agarrar. «A no ser lo que esperas», confesó, y la voz salió quebrada, teñida de años de miedo y rechazo. «A que te arrepientas cuando me veas de verdad». El silencio que siguió no fue vacío, fue caliente, denso, lleno de expectativa. Rania esperó la risa, el desprecio, pero Jamil solo soltó el velo para llevar sus manos a su rostro. Lo tocó a través de la tela, con los pulgares presionando sus mejillas de una manera firme, casi posesiva, como si ya quisiera grabar en ella el derecho que acababa de asumir como esposo. «Imposible», murmuró, la palabra tan llena de convicción que atravesó su armadura. «Mírame, Rania». Ella abrió los ojos, pero mantuvo la mirada baja. «Mírame», repitió, esta vez como un comando caliente e irresistible. Ella obedeció. Incluso con la barrera del velo, sus ojos ardían como si estuvieran tocando su piel. Era una intensidad cruda, hambrienta y masculina que hacía vibrar el aire. Él no veía solo el contorno de su rostro, veía lo que ella escondía, los deseos secretos y las fantasías silenciosas que ella tuvo desde el patio. «Te vi en esa ventana», Jamil dijo, la voz ronca, cargada de recuerdo y deseo. «Vi cómo me miraste». Y aquello no era vergüenza, era deseo, era hambre. Él acercó su frente a la de ella, respirando contra el velo, como si estuviera intentando controlarse y fallando. «¿Sabes lo que pensé cuando vi aquello? ¿En lo que yo haría cuando finalmente estuviéramos a solas?» Sus manos bajaron de su rostro a su cuello, provocando escalofríos inmediatos hasta detenerse en su cintura. Los dedos se cerraron allí cálidos, marcando posesión. Rania apenas pudo sostener su propio peso. «Te quiero, Rania, exactamente como eres, y voy a mostrarte lo que eso significa hoy, ahora que eres mía.
Y entonces él jaló el velo. No había prisa, pero había intención. El gesto era reverente, pero hambriento. Era el gesto de un hombre descubriendo algo que le pertenece. La tela se deslizó por su rostro, por su cuello, por sus hombros, hasta caer al suelo. Como nada. Rania cerró los ojos por reflejo, hábito, miedo, protección, pero Jamil no lo permitió. «Abre los ojos», ordenó, la voz caliente como fuego. No era dureza, era deseo, era necesidad, era promesa. Temblorosa, ella obedeció y Jamil se detuvo. Se detuvo como si hubiera sido golpeado. Su rostro cambió. El aire salió de sus labios en un sonido. Era un gemido ahogado, profundo, instintivo. Sus ojos recorrieron su rostro despacio, muy despacio, como si estuviera descubriendo un secreto prohibido. La boca, la nariz, las mejillas, los ojos. Y cuando terminó, parecía un hombre luchando por entender cómo algo tan hermoso había estado escondido. «Dios mío», susurró, y la voz estaba quebrada, ronca, devastada. «¿Cómo alguien te miró y no vio esto?» Sus manos subieron de nuevo, tocando su rostro con una delicadeza que no combinaba con la intensidad de su mirada. Sus dedos temblaban no de nervios, sino de deseo, de todas las cosas que él quería hacer y aún no estaba haciendo. Él trazó su mejilla, bajó por su mandíbula y rozó sus labios con el pulgar. Rania abrió la boca sin darse cuenta. La reacción le arrancó un sonido bajo a él, casi una advertencia. «Eres hermosa», dijo. Pero había algo más profundo allí, algo más oscuro, más hambriento. «No, eres devastadora». Él presionó el pulgar en su labio inferior, viendo el suspiro que escapó. Sus ojos se oscurecieron. «Ah, eres mía, mi esposa, mi mujer, y hoy vas a entender lo que eso significa». Rania intentó desviar la mirada, pero Jamil le sostuvo el rostro con más firmeza, sus dedos hundiéndose ligeramente en la piel, no para lastimar, sino para impedir que ella se escondiera. «No hagas eso», murmuró con la voz demasiado caliente. «No te escondas de mí nunca más». Había un comando, había fuego y había algo vulnerable y hambriento en él, como si ver su rostro fuera un privilegio que él no sabía cómo manejar. Las lágrimas cayeron silenciosas y él las limpió despacio, como si cada gota fuera preciosa. «Mi padre dijo», ella comenzó, pero la voz se quebró. La mandíbula de Jamil se tensó. Sus ojos se oscurecieron, esta vez con rabia. «Tu padre mintió», dijo, firme, cortante. «Te escondió porque sabía que si cualquier hombre veía este rostro, te tomaría de él sin pensar, no por acuerdo, no por obligación, sino por deseo». Él acercó su frente a la de ella de nuevo, más firme, más íntimo, más caliente. La respiración de los dos se mezcló, pesada, densa y llena de promesas. «Ahora eres mía, Rania, y nadie te hará creer que eres menos que perfecta». Sus manos apretaron su cintura, acercando los cuerpos hasta que no quedó espacio alguno. Su voz cayó a un susurro caliente, grave, posesivo. «Y esta noche voy a probarte esto de la única forma en que un esposo puede, de la única forma en que un hombre puede mostrarle a una mujer». Y entonces él la besó. El beso no fue gentil, no fue vacilante, no fue el beso casto que una novia esperaría en la primera noche. Fue hambre pura, necesidad cruda, posesividad absoluta. Sus labios tomaron los de ella con una intensidad que hizo que sus piernas cedieran completamente. Jamil la sostuvo con sus brazos envolviendo su cintura con fuerza, presionando su cuerpo contra el de él, sin ningún espacio entre ellos. Y Rania sintió todo. Sintió su dureza contra su cuerpo suave, sintió la firmeza de sus músculos abdominales, sintió algo más insistente presionando contra ella, y el conocimiento de lo que aquello era hizo que su cuerpo entero se incendiara. Jamil gimió contra su boca,
un sonido bajo y ronco que reverberó por su cuerpo como un choque eléctrico. Su lengua invadió su boca, explorando, dominando, tomando todo lo que ella tenía para dar. Y Rania, por primera vez en su vida, se permitió sentir el deseo, sentir la necesidad, sentir el fuego que se esparció por su cuerpo como algo vivo e incontrolable. Ella se agarró a sus hombros, sus uñas clavándose en la tela de la túnica, y se entregó completamente al beso. Yamil gimió de nuevo, más alto esta vez, y sus manos bajaron por su espalda, apretando, jalando, como si quisiera fundirla a él. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Yamil apoyó su frente en la de ella, los ojos cerrados, la respiración pesada e irregular. «No tienes idea de lo que me haces», murmuró, la voz ronca y quebrada. «De lo que me has hecho desde el momento en que te vi en esa ventana». Él abrió los ojos, y lo que Rania vio allí la hizo temblar. Deseo, hambre, necesidad tan intensa que era casi violenta. «Te quiero, Rania, te quiero de una forma que no tiene sentido, de una forma que es casi peligrosa». Él acercó su rostro un poco más. «Quiero devorarte, quiero hacerte gemir mi nombre hasta que sea la única palabra que recuerdes. Quiero marcarte de tantas formas que nunca olvides que eres mía». Sus palabras eran demasiado explícitas, demasiado crudas, pero en lugar de chocarla, encendieron algo profundo dentro de ella. Rania no pudo responder, no pudo formar palabras, solo pudo sentir el calor de su cuerpo, la firmeza de sus brazos alrededor de ella y el latido acelerado de su corazón contra su pecho. Y más que todo, pudo sentir su deseo palpable, real, dirigido totalmente a ella. Jamil abrió los ojos y la miró con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera ardiendo. «Pero no te tomaré esta noche», dijo, y las palabras salieron como si estuvieran siendo arrancadas de él, como si le costaran todo lo que tenía que decir. La confesión la tomó por sorpresa. Ella parpadeó confundida, su cuerpo entero protestando contra la idea. Ella lo quería ahora. Quería sentir todo lo que él había prometido. Yamil debió ver la confusión en su rostro porque él sonrió, una sonrisa pequeña y torcida, pero cargada de algo sombrío. «No es porque no quiera a Dios. Yo quiero tanto que me está matando». Él acercó su boca a su oído. «Pero cuando te tome, cuando finalmente te haga mía completamente, estarás tan lista que me suplicarás, me querrás tanto como yo te quiero». Su mano subió por su columna lenta, firme, y no habrá duda, no habrá miedo, solo habrá placer, y nosotros... Él la guió hasta la cama, despacio, como si cada paso le costara control. Rania se sentó en el borde, el corazón aún disparado, el cuerpo aún temblando con el beso que habían compartido. Con las promesas que él había hecho, Yamil se arrodilló frente a ella, sus manos grandes sosteniendo las de ella, y la miró con una seriedad que la desarmó completamente. «Te compré para protegerte», dijo, y la honestidad cruda en sus palabras la golpeó como un puñetazo. «Cuando mis hombres me contaron sobre tu padre, sobre cómo te trataba, sobre cómo te escondía, no pude ignorarlo, no pude dejarte allí. Entonces pagué más de lo que él merecía, más de lo que cualquier hombre pagaría por una esposa. Pero no porque te quisiera de esa forma, no al principio. Solo quería sacarte de ese lugar, darte la oportunidad de vivir sin miedo, darte la libertad que nunca tuviste». Rania sintió que las lágrimas volvían, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de vergüenza o dolor, eran lágrimas de algo que ella nunca había sentido antes. Gratitud, alivio y quizás, solo quizás, el inicio de algo mucho más profundo y aterrador. «Pero entonces te vi», Yamil continuó, la voz poniéndose más ronca, más cargada. «Te vi en esa ventana observándome, deseándome, y todo cambió, porque me di cuenta de que no me veías como Shaish.
No me veías como poder u oro o estatus. Me veías como hombre, como un hombre que deseabas. Y me deseabas por mí, no por lo que puedo darte, no por lo que represento, sino por quien soy. Él llevó una de sus manos a sus labios, besando los nudillos con una ternura que contradecía la intensidad del momento anterior. Y eso me destruyó, me rehizo. Me hizo darme cuenta de que no te quería solo para proteger, te quería para todo, para siempre. La noche pasó en un borrón de conversaciones susurradas y toques que dejaban rastros de fuego. Yamil no la tomó como había prometido, pero no la dejó sola ni por un segundo. Se acostaron juntos en la cama enorme, sus cuerpos entrelazados de una forma que era demasiado íntima para ser inocente, pero lo suficientemente controlada para no cruzar la línea final. Jamil la exploró. Sus manos se deslizaron por sus brazos, por sus hombros, bajaron por su espalda, trazando cada curva. Él besó su cuello despacio, provocándola hasta que ella estaba temblando y suspirando contra él. Besó su clavícula, bajó hasta su hombro y cada toque dejaba su piel ardiendo. «Eres tan suave», murmuró contra su piel la voz ronca, «tan perfecta, podría pasar la eternidad tocándote y nunca sería suficiente». Rania no podía responder, solo podía sentir sus manos, su boca, su calor, envolviéndola completamente. Él la sostuvo como si fuera algo precioso, pero había posesividad en cada toque, como si él estuviera memorizando, marcando, reclamando de todas las formas que podía, sin realmente consumarla. Una de sus manos descansaba en su cintura, los dedos extendidos, cubriendo tanto espacio como fuera posible. La otra acariciaba su cabello, pasando por los mechones con una reverencia que la hacía querer llorar. Él le contó historias sobre el reino, sobre las responsabilidades que cargaba, sobre los miedos que nunca admitía a nadie, sobre lo solitario que era ser el hombre más poderoso del desierto, porque nadie lo veía como humano, solo como símbolo, solo como autoridad. «Pero tú me viste», dijo, sus ojos fijos en ella. «Me viste como hombre y me deseaste, y eso es más valioso que cualquier tesoro en este reino». Rania, a cambio, contó sobre la soledad, sobre los años encerrada en aquel cuarto pequeño y sofocante, sobre los sueños que nunca se atrevió a soñar, porque parecía imposible que se hicieran realidad. Contó sobre cómo creía que moriría en esa casa, invisible, rechazada, sin nunca saber lo que era ser tocada con gentileza, sobre cómo había desistido de creer que alguien podría verla como algo más que un error. «¿Pero tú me ves?», susurró, sus manos tocando su rostro con una ternura nueva y aterradora. «Tú me ves de verdad y me haces sentir importante, deseada, como si yo valiera algo». Yamil volteó su rostro y besó la palma de su mano, los ojos cerrados. «Vales todo», dijo, y la convicción en su voz era absoluta. «Todo, Rania, y pasaré el resto de mi vida probándotelo». Cuando el sueño finalmente la venció, fue en sus brazos, con el sonido de su respiración calmando su corazón, con sus manos aún tocándola, aún explorándola gentilmente, como si él no pudiera parar, incluso mientras ella dormía. Y por primera vez en años, Rania durmió sin pesadillas, durmió profundamente, completamente relajada, sabiendo que estaba segura, que estaba protegida, que estaba por primera vez en su vida exactamente donde debería estar, en los brazos de un hombre que la quería, que la elegía. Y cuando despertó a la mañana siguiente, el sol ya estaba alto en el cielo, invadiendo el cuarto a través de las cortinas de seda dorada. Rania parpadeó, desorientada por un momento, hasta que la memoria de la noche anterior volvió con fuerza. El beso, sus palabras, las promesas, los toques que habían dejado cada centímetro de su piel sensible y queriendo más. Ella volteó la cabeza y encontró a Yamil ya despierto, acostado de lado,
la cabeza apoyada en su mano, observándola, no durmiendo, solo observándola, como si hubiera estado allí por horas, solo mirándola. Cuando se dio cuenta de que ella estaba despierta, él sonrió. Una sonrisa somnolienta y devastadora que hizo que su corazón saltara y su vientre se contrajera. «Buenos días», murmuró, la voz ronca de sueño y de algo más. «Buenos días», Rania respondió y se dio cuenta de que estaba sonriendo también. Una sonrisa verdadera, sin peso, sin miedo. Jamil extendió su mano, tocando su rostro con aquella delicadeza que ella estaba comenzando a reconocer como característica de él. Fuerza absoluta, contenida por puro control. «Eres aún más hermosa por la mañana», dijo, y no había nada teatral en la declaración. Era simple, honesta, verdadera. Sus ojos recorrieron su rostro como si estuviera memorizando cada detalle bajo la luz del día. Rania sintió que su rostro se calentaba, pero no desvió la mirada. Estaba aprendiendo a no esconderse, no de él. «Tú también», ella admitió. Y Jamil rió, un sonido bajo y caliente que reverberó por su cuerpo entero y fue directo entre sus piernas. «Cuidado con elogios así», bromeó, pero había algo serio en sus ojos, algo hambriento. Él la jaló más cerca, eliminando incluso el pequeño espacio que había entre ellos. «O no voy a poder mantener mi promesa de esperar». Rania sintió su cuerpo contra el de ella. Sintió la evidencia clara de cuánto él la quería presionando contra su muslo. Y por primera vez no sintió vergüenza, sintió poder, sintió el deseo correspondido. «¿Y si no quiero que esperes?», susurró audaz de una forma que nunca había sido antes. Los ojos de Jamil se oscurecieron instantáneamente. Su mandíbula se tensó. La mano en su cintura apretó. «Rania», él comenzó con la voz tensa, pero ella sacudió la cabeza interrumpiéndolo. «Te quiero», dijo, y las palabras salieron más firmes de lo que esperaba. «Quiero sentir todo lo que prometiste. Quiero que me hagas tuya completamente». Algo salvaje pasó por sus ojos, algo que la hizo temblar de anticipación y no de miedo. «¿Estás segura?», preguntó, la voz saliendo ronca y tensa, como una cuerda a punto de reventar. «Porque si empezamos esto, Rania, no habrá vuelta atrás. Serás mía completamente, en todos los sentidos, y no podré ser gentil todo el tiempo, no cuando te quiero tanto». Rania levantó sus manos tocando su rostro, sintiendo la barba áspera bajo sus palmas y la tensión en los músculos de su mandíbula. «Ya soy tuya», susurró, repitiendo las palabras que él había dicho la noche anterior. «Desde el momento en que te vi domando aquel caballo, desde el momento en que me miraste en esa ventana y me viste de verdad, siempre fui tuya, solo estaba esperando que me reclamaras». Y fue todo lo que Jamil necesitó oír. Algo en él se soltó, algo primitivo e incontrolable que había estado atrapado desde el momento en que la vio por primera vez. Él la volteó boca arriba en un movimiento rápido, cubriendo su cuerpo con el suyo, y la besó con una intensidad que apagó cualquier pensamiento coherente. Su boca devoró la de ella, su lengua invadiendo, explorando, dominando de una forma que no dejaba dudas sobre quién tenía el control. Y Rania amó la sensación de su peso sobre ella, amó la forma en que él la sostenía, una mano en la cadera, la otra entrelazada en su cabello, manteniéndola exactamente donde él quería. Sus manos estaban en todas partes, deslizándose por sus brazos, explorando las curvas de su cintura, subiendo por los costados, rozando lugares que la hicieron arquearse contra él y gemir en su boca. «Eso es», murmuró contra sus labios, la voz ronca y dominante. «Quiero oír esos sonidos. Quiero oírte a ti. Quiero que todo el palacio oiga y sepa que eres mía». Sus manos bajaron tomando el dobladillo de su vestido y él jaló la tela hacia arriba con una impaciencia que era excitante.
Rania ayudó levantando los brazos, y cuando el vestido salió, dejándola expuesta, ella vio la forma en que sus ojos se oscurecieron aún más, cómo su respiración falló. «Perfecta», murmuró casi para sí mismo. «Absolutamente perfecta». Sus manos tocaron su piel desnuda por primera vez, explorando sin barreras, y Rania pensó que iba a arder. Cada toque dejaba un rastro de calor. Cada caricia la hacía querer más. Cuando su boca bajó, siguiendo el camino que las manos habían trazado, Rania perdió completamente el control. Ella se arqueó contra él, sus dedos hundiéndose en su cabello, y dejó escapar sonidos que nunca había hecho antes, sonidos de placer, de necesidad, de entrega absoluta. Jamil exploró cada centímetro de ella, tocó, besó, probó. Él era posesivo y reverente al mismo tiempo, firme y gentil, dominador y atento a cada reacción de ella. Y cuando finalmente se unió a ella, cuando finalmente la hizo completamente suya, Rania sintió algo dentro de ella completarse, como si una parte que siempre había estado faltando finalmente hubiera encontrado su lugar. La incomodidad inicial fue real, pero Jamil fue paciente. Susurró palabras de aliento, besó cada lágrima que escapó, y cuando su cuerpo finalmente se ajustó, cuando el placer reemplazó la incomodidad, fue avasallador, intenso, firme, inolvidable. Hizo que el mundo desapareciera y solo quedaran ellos, el calor, el sudor, el placer creciendo hasta explotar en ondas que hicieron a Rania gritar su nombre. Y Jamil, oyendo su nombre en sus labios de aquella forma, perdió el control completamente. Él la sostuvo con fuerza, su cuerpo tembloroso sobre el de ella, y dejó escapar un sonido ronco que era su nombre, mezclado con palabras crudas que sonaban como adoración. Después se quedaron acostados, sudados y exhaustos, los cuerpos aún entrelazados, respiraciones irregulares. Jamil acariciaba su cabello, sus dedos pasando por los mechones con una ternura que contradecía la intensidad de lo que acababa de suceder. «¿Estás bien?», preguntó, la voz baja y preocupada, sus ojos buscando los de ella. Rania asintió, incapaz de hablar por un momento. Cuando finalmente encontró la voz, salió ronca y satisfecha. «Más que bien, estoy perfecta». Jamil sonrió, aquella sonrisa devastadora, y besó su frente, luego su nariz, luego sus labios, un beso largo y lento, diferente de los anteriores, más suave, más profundo, más cargado de emoción. «Eres mía ahora», murmuró contra su boca, «completamente mía, de todas las formas posibles, y pasaré el resto de mi vida recordándotelo». Rania sonrió, el corazón tan lleno que le dolía. «No necesito recordatorios», susurró. «Nunca olvidaré esto, nunca te olvidaré, nunca olvidaré cómo me hiciste sentir». Y era verdad, porque aquella mañana, en aquel cuarto aislado en las montañas, Rania no solo se entregó al hombre que la había salvado, se enamoró completa, irrevocable y eternamente. Y cuando Jamil la jaló más cerca, susurrando palabras de amor en árabe contra su cabello, ella supo que él sentía lo mismo, que aquello que tenían no era solo deseo, protección o gratitud, era amor real, profundo, eterno, y nada, absolutamente nada iba a cambiar eso. Los días siguientes fueron una burbuja de felicidad y descubrimiento constante. Rania pasaba los días explorando el palacio en las montañas, caminando por los jardines secretos, donde flores raras crecían en colores que Rania nunca había visto. Él le mostraba lagos escondidos entre las rocas, lugares donde el agua era tan clara que parecía cristal. Caminaban de la mano, dedos entrelazados, y conversaban sobre todo, sobre sueños, sobre miedos, sobre esperanzas para el futuro, y cada día que pasaba, Rania sentía las paredes que había construido alrededor de su corazón desmoronarse completamente.
Yamil era paciente con las cosas que ella no sabía, gentil cuando ella se sentía insegura, pero también era posesivo de una forma que la hacía sentir deseada, de un modo que nunca había experimentado. Él tocaba su cintura cuando pasaban por los pasillos, como si necesitara el contacto constante. Besaba su frente cuando pensaba que ella no estaba prestando atención, pero ella siempre lo estaba, siempre lo notaba. Y todas las noches se perdían el uno en el otro. Yamil era un amante generoso y exigente al mismo tiempo. Él le enseñaba cosas que la hacían ruborizarse durante el día cuando recordaba. Le mostraba formas de placer que ella no sabía que existían. Y cada noche el vínculo entre ellos se profundizaba. No era solo físico, era emocional, espiritual, como si dos almas que se habían estado buscando finalmente se hubieran encontrado. Fue en la 8ª noche, cuando estaban acostados en la cama después de amarse por horas, que Rania finalmente dijo las palabras que habían estado atrapadas en su garganta por días. «Te amo», susurró en la oscuridad, la voz baja pero firme. Yamil se congeló a su lado, luego se volteó completamente, sus ojos buscando los de ella incluso en la penumbra. «Repite», ordenó, la voz ronca. «Te amo». Rania repitió más alto, esta vez más segura. «Te amo, Yamil, con todo lo que soy, con todo lo que tengo. Te amo». Y entonces él la besó. Un beso tan profundo, tan intenso, que le robó el aire de los pulmones. Cuando finalmente se separaron, él presionó su frente contra la de ella, los ojos cerrados, la respiración irregular. «Yo también te amo», dijo, y su voz estaba quebrada de emoción. «Desde el momento en que te vi en esa ventana, desde el momento en que nuestros ojos se encontraron, yo te amo, y te amaré hasta mi último suspiro». Pero toda burbuja eventualmente explota, y la de ellos explotó, cuando llegó la hora de regresar al palacio principal. La transición fue abrupta y dolorosa. Un momento estaban aislados, protegidos, solo los dos contra el mundo. Al siguiente estaban de vuelta a la realidad, de vuelta a las responsabilidades, de vuelta a las miradas juzgadoras y a los susurros maliciosos. El viaje de regreso fue tenso. Rania podía sentir a Yamil cerrándose poco a poco, volviendo al papel de Shaij, de líder, de autoridad. Ella entendía, sabía que él tenía responsabilidades que iban más allá de ella, pero le dolía un poco ver al hombre que había sido completamente suyo tener que compartir su atención con un reino entero. Cuando llegaron al palacio, fueron recibidos por decenas de sirvientes y consejeros, todos queriendo la atención del Shaij. Inmediatamente, Yamil fue jalado en una dirección para lidiar con asuntos urgentes, y Rania fue llevada en otra para ser instalada en los aposentos de la esposa del Shaij. Los aposentos eran lujosos, más grandes que cualquier lugar donde ella había vivido, pero vacíos, fríos sin su presencia. Rania pasó la primera noche sola, acostada en una cama enorme, extrañando su calor, su peso a su lado. Y por primera vez desde que se habían casado, sintió miedo. Miedo de que el mundo real fuera más fuerte que lo que habían construido en las montañas. Miedo de que ella no fuera suficiente para pertenecer a ese mundo de él. Al segundo día de vuelta, Rania estaba caminando por los jardines del palacio con algunas sirvientas que habían sido designadas para acompañarla. Ellas eran gentiles, respetuosas, pero distantes. Rania sabía que no se habían acostumbrado a ella todavía. Sabía que muchos en el palacio probablemente la veían como una intrusa, como alguien que no merecía estar allí. Ella estaba perdida en esos pensamientos cuando oyó voces provenientes de detrás de una columna de mármol, cuchicheando bajo, pero no lo suficientemente bajo para ser privado. ¿Es la esposa de él, esa a la que su padre vendía como fea? Una voz femenina preguntó, cargada de incredulidad y desdén disfrazado. Otra voz respondió,
más vieja, más ácida, más venenosa. Sí, la que fue vendida como mercancía barata. Imagina la sorpresa del Shaish cuando descubrió que ella no era lo que el padre prometió. Debe haberse sentido engañado. La primera voz rió, un sonido desagradable que cortó a Rania como una cuchilla. Bueno, él cayó en una trampa, ¿no? Compró pensando en una cosa y ganó otra. Pobrecito Shaish, atrapado con una esposa que consiguió con mentiras. Rania se congeló en su lugar, el corazón apretándose dolorosamente en su pecho. Las sirvientas a su lado se tensaron, claramente oyendo también, sus rostros mostrando incomodidad. Pero ninguna de ellas dijo nada, ninguna la defendió, y Rania se dio cuenta con un doloroso apretón de que estaba sola en esto, completamente sola. Las voces continuaban impías. Dicen que ella lo sedujo. La voz más vieja continuó, el veneno goteando de cada palabra. Que usó trucos femeninos para hacerlo enamorarse. Pero ¿qué esperar de alguien criado de esa manera? Sin educación, sin clase, sin cuna. Ella no debería estar aquí, no pertenece a este mundo. La primera voz concordó inmediatamente, ansiosa por añadir más crueldad. Y lo peor es que a él parece gustarle de verdad. ¡Qué desperdicio! Un hombre como el Shaish Jamil, el gobernante más poderoso del desierto, merecía una reina de verdad, una mujer de linaje, de clase, de belleza reconocida, no una, bueno, ya sabes, una farsa. Rania sintió que las lágrimas le ardían detrás de los ojos, pero no dejó que cayeran. No iba a dar a esas mujeres crueles la satisfacción de verla rota. En lugar de eso, se volteó rígidamente y caminó en la dirección opuesta. Sus pasos firmes, a pesar del corazón roto en pedazos, las sirvientas la siguieron en silencio y Rania podía sentir la pena en sus miradas. Y eso, de alguna forma perversa, era aún peor que el juicio. Solo significaba que concordaban, que creían que aquellas mujeres tenían razón, que Rania realmente no merecía estar allí. Ella pasó el resto del día encerrada en sus aposentos intentando procesar. Las palabras de las mujeres resonaban en su mente, mezclándose perfectamente con las viejas palabras de su padre. Fea, inútil, no merece, trampa, sin clase, farsa. Cada palabra era una cuchilla reabriendo heridas que ella pensaba que habían comenzado a cicatrizar. Rania se sentó en la ventana, mirando el jardín abajo, sin realmente ver nada, perdida en un torbellino de inseguridad y dolor. ¿Será que Jamil pensaba eso también? ¿Será que él se arrepiente cuando no está con ella? ¿Será que cuando está lidiando con consejeros y nobles, él desea haber elegido diferente? ¿Haber elegido a alguien que realmente perteneciera a ese mundo? Cuando Jamil finalmente regresó por la noche, ya era tarde. Él entró en los aposentos con pasos cansados, el peso de las responsabilidades del día claramente pesando en sus hombros. Pero cuando vio a Rania sentada en la ventana, la postura tensa, la mirada distante, algo en él cambió inmediatamente. «Rania», llamó la voz preocupada y atravesó el cuarto a grandes zancadas. Ella no respondió. No podía. Las palabras estaban atrapadas en su garganta, mezcladas con las lágrimas que ella se negaba a derramar. Jamil se acercó, arrodillándose frente a ella, sus manos grandes sosteniendo las de ella que estaban heladas. «¿Qué pasó?», preguntó, y había algo en su voz, algo tan genuinamente preocupado, tan cargado de cuidado, que casi rompió su frágil compostura. Rania sacudió la cabeza intentando sonreír, pero fallando miserablemente. «Nada, solo estoy cansada. Fue un día largo». Pero Jamil no era idiota. Él la conocía demasiado bien. Ahora vio a través de la mentira inmediatamente. «Dime», ordenó, la voz poniéndose más firme pero aún gentil. «¿Qué pasó? ¿Quién te lastimó?».
Rania respiró hondo, intentando encontrar las palabras correctas, intentando encontrar coraje para admitir la vulnerabilidad que la consumía. Oí a algunas mujeres hoy, finalmente dijo, la voz saliendo baja y temblorosa. En el jardín hablando de mí, de nosotros. Ella hizo una pausa, la garganta apretándose dolorosamente. Dijeron que caíste en una trampa, que yo te seduje, que no merezco estar aquí, que merecías a alguien mejor, a alguien de verdad. La expresión de Jamil se oscureció instantáneamente. Su mandíbula se tensó con tanta fuerza que ella podía ver los músculos saltar. Sus ojos se estrecharon peligrosamente y Rania vio la rabia acumulándose en él como una tormenta a punto de explotar. ¿Quién?, preguntó, y la voz salió baja, peligrosa, mortal. ¿Quién dijo eso? Dame los nombres. Rania sacudió la cabeza rápidamente, sus dedos apretando los de él. No importa. Yo solo necesito saber una cosa. Ella levantó los ojos y Jamil vio las lágrimas allí contenidas por pura fuerza de voluntad. Vio la vulnerabilidad, el miedo, la inseguridad que él pensaba haber comenzado a curar. ¿Te arrepientes?, preguntó, y la voz salió quebrada. De traerme aquí, de hacerme tu esposa, de elegirme. Ella tragó saliva, su pecho subiendo y bajando con dificultad. Cuando estás con tus consejeros, con los nobles, lidiando con asuntos del reino, deseas haber elegido diferente, haber elegido a alguien que realmente pertenezca a este mundo. Jamil la jaló a su regazo en un movimiento rápido y urgente, sosteniendo su rostro con ambas manos, forzándola a mirar directamente a sus ojos. Nunca, dijo, y la palabra salió tan firme, tan absoluta, que no dejó espacio para ninguna duda. Nunca, Rania. ¿Me oíste? No me arrepiento de nada, ni de comprarte, ni de traerte aquí, ni de enamorarme de ti, ni de hacerte mi esposa, ni de despertar todos los días y elegirte de nuevo. Las lágrimas de ella finalmente cayeron, cálidas e incontrolables, y Jamil las limpió con sus pulgares. Su expresión se suavizó, pero la intensidad permaneció. Esas mujeres, ellas no importan. Lo que piensan no importa. Lo que cualquier persona en este palacio piensa no importa. Lo que importa eres tú y yo. Lo que construimos, lo que sentimos y nada. Nadie cambiará lo que siento por ti. Él besó su frente con una ternura que contradecía la furia que Rania aún sentía vibrando en él. Después sus mejillas, después sus labios. Un beso largo y profundo que cargaba promesas y reivindicación. Eres mi reina, Rania. Mía, dijo con la voz baja y segura, no porque te di un título, sino porque eres la dueña de mi corazón. Porque eres la primera persona que veo cuando despierto y la última antes de dormir. Porque me haces querer ser mejor, más fuerte, más digno, y probaré eso a todo el reino. Haré que todos sepan exactamente lo que significas para mí. Sus palabras eran una promesa, una declaración de guerra contra cualquiera que osara cuestionar su lugar. Y Rania, oyendo la convicción absoluta en su voz, sintiendo el amor palpable en cada toque, finalmente dejó ir el miedo. Finalmente creyó, porque Jamil no era un hombre que decía cosas que no sentía. Y si él decía que ella era suya, que era su reina, entonces era verdad, completa y eternamente verdad. Y cuando él la sostuvo esa noche, los cuerpos entrelazados, las respiraciones sincronizadas, susurrando planes sobre cómo iba a hacer que todo el reino supiera que ella era suya, Rania finalmente durmió en paz, porque sabía que ya no estaba sola, que tenía a alguien luchando por ella, alguien que la veía, alguien que la amaba, y que iba a hacer que el mundo entero lo viera también. Suscríbete al canal y ayúdanos a llegar a aún más personas con nuestras historias. Dale like, activa la campanita y comparte este video para que tenga más alcance entre las apasionadas por novelas de aliento. Ahora mira el siguiente video que aparecerá aquí en tu pantalla. Nos vemos ahí.